Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El comandante Kim miraba la pantalla brillante con los ojos desorbitados por la conmoción. El mensaje era simple, pero imposible: eligieron mal. Provenía de la Tierra, un planeta que la Confederación Galáctica había estado observando desde la distancia durante siglos. Vuelvan a ejecutar el análisis, ordenó Kim, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Los técnicos a su alrededor trabajaron rápidamente, sus dedos moviéndose por los paneles de control con precisión experta. Señor, los resultados son los mismos, dijo el oficial, y después de un momento, añadió: la transmisión se originó en la Tierra. Se está emitiendo en frecuencias a las que creíamos que los humanos no podían acceder. La intensidad de la señal no tiene precedentes. Kim caminaba por el centro de mando circular del cuartel general de la División de Inteligencia. El espacio estaba débilmente iluminado, principalmente por el resplandor azul de las pantallas que mostraban datos de toda la galaxia. El mensaje de la Tierra parpadeaba en la pantalla principal, 3 palabras que amenazaban con trastocar décadas de política de la Confederación. Contacten al Alto Consejo de inmediato, dijo Kim. Esto requiere su atención. Mientras su personal se apresuraba a establecer la conexión, Kim repasó lo que sabía sobre la Tierra. El planeta había sido clasificado como de nivel 3, una civilización con un avance tecnológico significativo, pero carente de la estabilidad y la sabiduría para unirse a la comunidad galáctica. La Tierra tenía armas nucleares, capacidades primitivas de viaje espacial y una preocupante historia de guerras. Los puestos de observación de la Confederación habían documentado innumerables conflictos humanos, desastres ambientales y agitaciones sociales. Hace 30 años, cuando la Confederación expandía su alcance diplomático a este sector de la galaxia, habían considerado la Tierra como un posible punto de contacto. El debate había sido breve. La evidencia de las tendencias violentas y los comportamientos autodestructivos de la humanidad era abrumadora. En su lugar, habían optado por hacer el primer contacto con los gentiles seres acuáticos de Próxima Centauri, un sistema estelar cercano con una especie que valoraba la armonía por encima de todo. La Tierra fue puesta bajo un protocolo de contención, vigilada, pero nunca contactada. La Confederación esperaría hasta que los humanos se destruyeran a sí mismos o evolucionaran más allá de su naturaleza agresiva. Comandante, tenemos al Consejo, anunció el oficial Lee. La pantalla principal parpadeó y aparecieron 5 rostros, los miembros del Alto Consejo, que representaban a las 5 especies fundadoras de la Confederación. Sus expresiones iban de la preocupación a la alarma. Explique esta señal, comandante Kim, dijo la consejera Choi, su rostro de escamas plateadas captando la luz mientras hablaba. La Tierra, de alguna manera, ha desarrollado tecnología de transmisión mucho más allá de nuestras proyecciones, explicó Kim. Han enviado un mensaje a toda la galaxia: eligieron mal. Creemos que se refieren a nuestra decisión de ignorarlos para el primer contacto hace 30 años. Imposible, dijo el consejero Son, el miembro más antiguo del Consejo. Su cuerpo translúcido pulsaba con una luz azul mientras hablaba. El progreso tecnológico de la Tierra ha sido monitoreado cuidadosamente. Están al menos a un siglo de desarrollar tales capacidades. Evidentemente, nuestras evaluaciones eran incorrectas, replicó Kim. La señal eludió todos nuestros protocolos de seguridad. Llegó incluso a nuestros puestos de avanzada más distantes de forma simultánea. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas preocupadas. Esto no tenía precedentes. Una civilización de nivel 3 no debería haber sido capaz de detectar la presencia de la Confederación, y mucho menos desarrollar tecnología que pudiera vulnerar sus redes de comunicación. ¿Podría ser esto un fenómeno natural malinterpretado, Kim?, preguntó la consejera Park, sus 4 ojos parpadeando en secuencia. No, dijo Kim con firmeza. El mensaje es claro: en común galáctico estándar. Saben de nosotros. Saben que los hemos estado observando y saben que elegimos no contactarlos. Un pesado silencio cayó sobre los miembros del Consejo. Las implicaciones eran asombrosas.
Se suponía que la observación de especies precontacto por parte de la Confederación era indetectable. Si la Tierra había descubierto su vigilancia, ¿qué más habían aprendido? Recomiendo una misión de reconocimiento inmediata, continuó Kim. Necesitamos entender cómo adquirieron esta tecnología. El Consejo aprobó su solicitud sin debate, un hecho poco común que subrayaba la gravedad de la situación. En cuestión de horas, Kim había reunido a un equipo de los mejores exploradores y científicos de la Confederación. Abordaron la nave sigilosa Susurro, diseñada para aproximarse incluso a los mundos más avanzados sin ser detectada. Mientras la nave se preparaba para partir, Kim revisó los últimos datos sobre la Tierra. Los informes mostraban los mismos patrones de siempre: conflictos regionales, desafíos ambientales, divisiones políticas. Nada en las observaciones estándar indicaba un salto tecnológico que pudiera explicar la transmisión. Comandante, dijo el capitán Min, el piloto del Susurro, todos los sistemas están listos. Podemos partir cuando dé la orden. Kim asintió. Inicien la secuencia de lanzamiento. El Susurro se elevó silenciosamente desde la bahía de acoplamiento. Sus motores no emitían luz ni radiación visible. En instantes, entraron en viaje superlumínico, las estrellas estirándose en líneas a su alrededor. En la sala de conferencias de la nave, Kim informó a su equipo de 6 especialistas. La Tierra ha estado bajo observación durante 457 años estándar, explicó, proyectando una imagen holográfica del planeta azul. En ese tiempo, han avanzado de la tecnología primitiva de vapor a la exploración espacial básica. Su desarrollo ha sido rápido pero inestable. La doctora Hun, la antropóloga del equipo, levantó la mano. Comandante, he revisado los datos históricos. El crecimiento tecnológico de la Tierra siempre se ha acelerado durante los periodos de conflicto. ¿Podrían habernos detectado y percibido como una amenaza? Kim consideró esto. Es posible, pero nuestros protocolos de observación nunca han sido vulnerados antes, ni siquiera por civilizaciones mucho más avanzadas que la Tierra. Hay algo más, añadió el oficial Bea, el especialista en comunicaciones. La señal utilizó principios de entrelazamiento cuántico con los que incluso nuestros sistemas más avanzados tienen dificultades. Según nuestras proyecciones, la Tierra no debería tener este conocimiento hasta dentro de al menos otros 500 años. El equipo guardó silencio, contemplando las implicaciones. O la comprensión de la Confederación sobre las capacidades humanas era fundamentalmente errónea, o algo extraordinario había sucedido en la Tierra. A medida que el Susurro se acercaba al sistema solar de la Tierra, activaron sus tecnologías de ocultación más sofisticadas. Observarían desde la distancia primero, recopilando datos antes de decidir sus próximos pasos. Saliendo del viaje superlumínico, anunció el capitán Min. Entrada al sistema solar en 3, 2, 1. La pantalla de visualización mostró el Sol de la Tierra con sus planetas orbitando en patrones familiares. Todo parecía normal, hasta que enfocaron sus sensores en la propia Tierra. Comandante, llamó la operadora de sensores con la voz cargada de alarma, tiene que ver esto. Kim se acercó a su estación y miró las lecturas. Los datos no podían ser correctos. Ordenó un diagnóstico del sistema. Los sistemas funcionan correctamente, informó el técnico. Estas lecturas son precisas. La órbita de la Tierra estaba llena de estructuras que no deberían existir. Enormes colectores de energía, plataformas de defensa y lo que parecían ser astilleros. Ninguna de ellas había sido visible para los satélites de observación de la Confederación que monitoreaban constantemente el planeta. ¿Cómo es esto posible?, susurró Kim, más para sí mismo que para su tripulación. La respuesta llegó momentos después, cuando sus sensores detectaron una nave que se aproximaba. Una nave terrestre, moviéndose a velocidades que igualaban las capacidades del propio Susurro. Una solicitud de comunicación parpadeó en sus pantallas. En contra de todo protocolo, el capitán Min miró a Kim en busca de orientación. Aceptada, ordenó Kim. El primer contacto de la Confederación con la Tierra estaba ocurriendo ahora, estuvieran preparados o no. La pantalla parpadeó y apareció un rostro humano, tranquilo, seguro y nada sorprendido. El humano habló en un perfecto común galáctico. Comandante Kim, de la División de Inteligencia de la Confederación Galáctica. Los hemos estado esperando.
Debería saber que su tecnología de sigilo es bastante avanzada, pero detectamos su aproximación en el momento en que entraron en nuestro sistema solar. La mente de Kim se aceleró. El humano sabía su nombre, su cargo. ¿Cómo era posible? Su civilización no es lo que pensaban que era, respondió el humano con una leve sonrisa. Nos clasificaron como nivel 3, primitivos e inestables. Eligieron aislarnos en lugar de ayudarnos. Ese fue su error. La expresión del humano se endureció. Eligieron mal. Mientras las implicaciones se asentaban, Kim se dio cuenta de que la comprensión cuidadosamente ordenada de la galaxia por parte de la Confederación acababa de hacerse añicos. La Tierra no solo estaba enviando un mensaje, estaba lanzando un desafío. El susurro flotaba en silencio en la órbita de la Tierra con sus sistemas de ocultación funcionando a máxima capacidad. El comandante Kim permanecía rígido en el centro de mando, su rostro iluminado por el brillo de las pantallas de monitoreo. Lo que veía fuera de las ventanas de la nave lo dejó sin palabras. Esto es imposible, susurró el oficial Bea a su lado. La órbita de la Tierra bullía de una actividad que no debería existir. Enormes estaciones espaciales flotaban grácilmente alrededor del planeta. Satélites mucho más avanzados que cualquier cosa que la Confederación hubiera visto en este sector se movían en formaciones precisas. Colectores de energía más grandes que lunas pequeñas recolectaban radiación solar con una eficiencia perfecta. Nuestros informes decían que apenas tenían estaciones espaciales primitivas, dijo la doctora Hun, contrastando su tableta de datos con la realidad que tenía ante sí. La última actualización indicaba que acababan de empezar a establecer una base permanente en su luna. Kim hizo zoom en una de las estructuras. Era claramente un astillero con naves en construcción que parecían elegantes y formidables. Barrido completo de sensores, ordenó Kim. Quiero saberlo todo sobre estas estructuras. La tripulación trabajó rápidamente, pero después de varios minutos, el jefe de sensores levantó la vista con confusión. Señor, nuestros escáneres no pueden penetrar sus cascos exteriores. Están usando algún tipo de material que nunca hemos encontrado. Kim frunció el ceño. Eso no es posible. Nuestros sensores pueden analizar cualquier material conocido en la galaxia. Este no, señor. Una alerta repentina sonó desde una estación de comunicaciones. El oficial Bea levantó la vista con alarma. Comandante, nos están contactando de nuevo. ¿Quieren nuestra tecnología de ocultación? ¿Pueden vernos, señor? De alguna manera pueden vernos. Kim tragó saliva. Póngalos en la pantalla principal. La pantalla principal cobró vida mostrando a una mujer humana de aspecto tranquilo con un uniforme azul. Comandante Kim, dijo con un leve asentimiento. Soy la almirante Sue, del Comando de Defensa de la Tierra. Su observación es innecesaria. Si desean información, los invitamos a atracar en la estación Alfa. Responderemos a sus preguntas directamente. Kim dudó. Esto no era el protocolo. Hacer contacto directo con la Tierra no era su decisión, pero ya habían sido detectados y negarse podría empeorar una situación ya de por sí complicada. Aceptamos su invitación, almirante, dijo finalmente. La transmisión terminó y Kim se volvió hacia sus oficiales superiores. Preparen un equipo de desembarco y protocolos de seguridad completos. Mientras el susurro se acercaba a la enorme estación designada como Alfa, Kim sintió una creciente inquietud. Nada en esta situación se alineaba con la inteligencia de la Confederación. La Tierra debería estar a siglos de construir algo de esta escala. El procedimiento de atraque fue impecable, los sistemas de la Tierra encajaban perfectamente con los suyos. Otra imposibilidad. Cuando la esclusa de aire se abrió, Kim lideró un equipo de 5 oficiales hacia la estación. Fueron recibidos por la almirante Sue y otros 4 humanos, todos vistiendo los mismos uniformes azules con diferentes insignias. Bienvenidos a la estación Alfa, dijo la almirante Sue. Por favor, síganme. El interior de la estación era una maravilla de la ingeniería, limpio, eficiente, con tecnología que parecía a la vez familiar y extrañamente avanzada. Kim notó que su oficial científico escaneaba discretamente todo con un dispositivo de mano. Entraron en una gran sala de conferencias con ventanas que daban a la Tierra. La vista era impresionante, el planeta azul girando lentamente debajo, su superficie una mezcla de océanos, masas de tierra y luces de ciudades. Están confundidos,
dijo la almirante Sue, indicándoles que se sentaran en una gran mesa. Eso es comprensible. Esperaban encontrarnos tal como nos dejaron, luchando con cohetes primitivos y peleando entre nosotros. Su avance tecnológico es inesperado, dijo Kim con cautela. La almirante Sue sonrió. Hemos sabido de la Confederación durante 23 años. Una de sus naves de observación se estrelló en una región deshabitada. La recuperamos antes de que llegaran sus equipos de rescate. Kim sintió un escalofrío. Nunca se ha informado de tal incidente. Eso no es posible. Cualquier evento de ese tipo estaría en nuestros registros. Su liderazgo decidió no registrarlo, replicó la almirante Sue, así como decidieron no informar a oficiales subalternos como usted sobre muchas cosas. Tocó un control en la mesa y apareció una pantalla holográfica que mostraba documentos con sellos de la Confederación. Kim los reconoció de inmediato: informes clasificados, evaluaciones de seguridad, actas del Consejo. Documentos que nunca debería haber visto y, ciertamente, nada que los humanos debieran poseer. De las bases de datos de la nave estrellada aprendimos muchas cosas, continuó la almirante Sue. Aprendimos que estábamos siendo observados. Y aprendimos que su confederación nos había considerado indignos de contacto. Y lo más importante, aprendimos por qué. La oficial científica de Kim, Jun, se inclinó hacia adelante. Esta tecnología va más allá de lo que podrían haber obtenido por ingeniería inversa de una simple nave de observación. Cierto, asintió la almirante Sue. La nave nos dio un punto de partida, pero lo que realmente aceleró nuestro progreso fue el conocimiento de a que nos enfrentábamos. Por primera vez en la historia humana, teníamos un propósito común: prepararnos para una galaxia que ya nos había juzgado. Tocó otro control y el holograma cambió para mostrar imágenes de humanos trabajando juntos, científicos de naciones que Kim sabía que eran enemigos históricos, líderes políticos sentados en la misma mesa, recursos compartiéndose a través de las fronteras. La amenaza de ser permanentemente aislados nos unió, explicó la almirante Sue. Naciones que habían luchado durante siglos encontraron un terreno común. El conocimiento de que no estábamos solos, y de que se nos había encontrado deficientes, lo cambió todo. Kim procesó esta información lentamente. ¿Pero cómo ocultaron todo esto? Hizo un gesto hacia la ventana, indicando las estructuras orbitales. Nuestros puestos de observación han estado monitoreando la Tierra continuamente. La almirante Sue sonrió de nuevo. Les dejamos ver lo que esperaban ver. Una vez que entendimos su tecnología de escaneo, crear lecturas falsas fue simple. Sus observadores vieron lo que confirmaba sus prejuicios: un mundo fragmentado y en apuros. Mientras tanto, construimos esto. Kim barrió con la mano hacia la ventana. Uno de los otros humanos, un hombre con una insignia diferente, habló. Comandante Kim, soy el director Jin, de la División de Ciencias de la Tierra. Hay algo más que debes saber. El director Jin activó otra pantalla holográfica que mostraba complejas estructuras moleculares. Cuando accedimos a sus bases de datos, descubrimos algo preocupante. La Tierra contiene recursos únicos en la galaxia. Nuestra biología contiene adaptaciones genéticas que no se encuentran en ningún otro lugar. La oficial médica de Kim ahogó un grito suave a su lado. La secuencia Fora, susurró. El director Jin asintió. Sí. Nuestro ADN contiene inmunidad natural a la plaga Fora, que ha devastado a 12 especies en la Confederación. Algo en nuestro camino evolutivo creó esta resistencia. Según sus propios registros, esta inmunidad podría haber salvado millones de vidas. Kim sintió un frío repentino. Esa información sería altamente clasificada. Solo los más altos niveles del liderazgo de la Confederación tendrían acceso. Sí, dijo la almirante Sue. El mismo liderazgo que decidió aislar a la Tierra en lugar de arriesgarse al contacto con nosotros, los violentos humanos. El mismo liderazgo que vio morir a millones de su propia gente en lugar de contactar al único mundo que podría haberlos ayudado. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos tenían acceso a este nivel de información clasificada, ¿qué más sabían? También hemos estado monitoreando sus comunicaciones, continuó la almirante Sue, respondiendo a su pregunta no formulada. Conocemos las políticas de la Confederación sobre los mundos primitivos.
Conocemos otras civilizaciones que fueron consideradas indignas de contacto y abandonadas a su suerte frente a eventos de extinción. Kim luchó por mantener la compostura. Si lo que dice es verdad, lo es, interrumpió la almirante Sue. Y ahora nos enfrentamos a una elección. Durante años debatimos qué hacer con este conocimiento. Muchos querían permanecer ocultos, continuar construyendo nuestra fuerza hasta que pudiéramos obligar a la Confederación a reconocernos como iguales. Otros querían una confrontación inmediata. Miró a Kim directamente a los ojos. Al final, elegimos un tercer camino. El mensaje que enviamos, eligieron mal, no fue solo una acusación. Fue una invitación. ¿Una invitación a qué?, preguntó Kim. A reconsiderar, respondió la almirante Sue. La Confederación eligió el aislamiento sobre la cooperación. El miedo sobre la esperanza. Los estamos invitando a elegir de manera diferente. Kim miró a su equipo y sus expresiones reflejaban su propio conflicto interno, conmoción, incredulidad y una creciente comprensión. Necesito informar al Consejo, dijo Kim finalmente. La almirante Sue asintió. Por supuesto. Pero antes de que lo haga, hay algo que debería ver. Los condujo a otra sección de la estación, una gran instalación médica. Adentro, pacientes de varias especies de la Confederación recibían tratamiento de médicos humanos. Estos son refugiados, explicó la almirante Sue. Víctimas de la plaga fora que nos contactaron desesperadamente después de que los tratamientos convencionales fallaran. Hemos desarrollado una cura usando nuestra inmunidad natural. Kim reconoció a un niño de la especie Teller, una raza particularmente devastada por la plaga. El niño jugaba felizmente, claramente recuperado. ¿Cuántos saben de esto?, preguntó Kim en voz baja. Más de los que a su consejo le gustaría, respondió la almirante Sue. La voz se está corriendo por toda la galaxia. Por eso enviamos nuestro mensaje ahora, Kim. La verdad ya no puede ser contenida. Mientras caminaban de regreso a la bahía de acoplamiento, la mente de Kim se aceleraba. Todo lo que creía saber sobre la Tierra, sobre las políticas de la Confederación, incluso sobre su propio papel en los asuntos galácticos, había sido trastocado en un solo día. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó mientras llegaban al susurro. La expresión del almirante Sue era a la vez firme y amable. Eso depende de lo que decida decirle a su consejo, comandante. Y de lo que ellos decidan hacer al respecto. Mientras la puerta de su nave se cerraba detrás de él, Kim supo que el informe que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. La Tierra no solo estaba hablando con la Confederación, estaba desafiando los cimientos mismos sobre los que fue construida. El mensaje, eligieron mal, resonó en todos los sistemas de comunicación de la Confederación por tercer día consecutivo. Los intentos de bloquearlo habían fracasado. La misteriosa señal de la Tierra no podía ser silenciada. En la gran cámara del Consejo de la Confederación, 200 representantes de toda la galaxia se reunieron en una sesión de emergencia. La enorme sala, con sus altos techos y antiguos símbolos de unidad tallados en las paredes de piedra, nunca había estado tan tensa. El comandante Kim estaba de pie ante ellos, terminando su informe sobre lo que había presenciado en la órbita de la Tierra. Su voz resonó en la cámara repentinamente silenciosa. Los humanos tienen tecnología que iguala o supera la nuestra en muchas áreas, concluyó, y poseen información a la que debería haber sido imposible que accedieran. Los murmullos se extendieron por la cámara. El consejero Son golpeó su mazo pidiendo orden. Esto es inaceptable, declaró la consejera Choi, sus escamas brillando de ira. Una civilización de nivel 3 no debería haber detectado nuestra presencia, y mucho menos desarrollar tales capacidades. La embajadora Park, recién nombrada para manejar la situación de la Tierra, se levantó de su asiento. Era alta y elegante, con la piel de tonos plateados común en su especie. La evidencia sugiere dos posibilidades, dijo con calma. O nuestra clasificación de la Tierra fue fundamentalmente errónea, o algo ha interferido con su desarrollo natural. Los humanos afirman que recuperaron una de nuestras naves de observación, añadió el comandante Kim. Dicen que accedieron a nuestras bases de datos. Más murmullos, esta vez más fuertes. Imposible, dijo el consejero Son. Puede que nuestros protocolos de seguridad no sean tan robustos como creíamos, interrumpió la embajadora Park.
Debemos enfrentar los hechos. Los humanos saben de nosotros. Saben que elegimos aislarlos y han hecho saber su descontento a toda la galaxia. El Consejo debatió durante horas. Algunos abogaban por una acción militar inmediata para neutralizar la amenaza humana. Otros sugerían una retirada completa del sector de la Tierra, abandonando los puestos de observación por completo. La embajadora Park escuchó pacientemente y luego se puso de pie de nuevo. Propongo una tercera opción, dijo. Contacto diplomático directo. Lideraré una misión a la Tierra y hablaré con sus líderes cara a cara. Demasiado peligroso, objetó la consejera Choi. Si su tecnología es tan avanzada como informa el comandante Kim, entonces ya podrían habernos atacado. No, no lo han hecho, señaló la embajadora Park. Enviaron un mensaje en su lugar. Deberíamos responderlo. Tras más debate, el Consejo aprobó su plan, pero con una condición. La nave diplomática de la embajadora Park sería acompañada por 3 de las naves de guerra más poderosas de la Confederación, por si acaso. 2 días después, la embajadora Park estaba en el puente de la nave diplomática Armonía mientras se acercaba al sistema solar de la Tierra. A través de la pantalla de visualización, podía ver las 3 enormes naves de guerra flanqueándolos, el Protector, el Guardián y el Centinela. Cada una era capaz de devastar un planeta entero. Embajadora, dijo el oficial de comunicaciones, nos contacta el Comando de Defensa de la Tierra. ¿Abran el canal?, respondió Park. La pantalla mostró a un hombre humano con un uniforme oscuro y marcas doradas en los hombros. Aquí el almirante An, del Comando de Defensa de la Tierra, dijo. Están entrando en espacio protegido con naves de guerra. Declaren sus intenciones de inmediato. La embajadora Park dio un paso adelante. Soy la embajadora Park de la Confederación Galáctica. Vengo en busca de un diálogo pacífico sobre los eventos recientes. La expresión del almirante An permaneció neutral. Sus naves de guerra sugieren lo contrario, embajadora. Solo es una precaución, le aseguro. No pretendemos hacer daño. Entonces no se opondrán a mantener su flota en el borde de nuestro sistema solar, respondió An. Solo su nave diplomática puede acercarse a la Tierra. La embajadora Park dudó. El Consejo había ordenado que las naves de guerra permanecieran con ella por protección, pero rechazar los términos de An probablemente acabaría con cualquier posibilidad de progreso diplomático. De acuerdo, dijo finalmente. ¿Dónde nos reuniremos? En terreno neutral, respondió An. Tenemos una estación orbitando nuestra luna. Las coordenadas se están transmitiendo ahora. Mientras la Armonía se separaba de su escolta y continuaba hacia la Tierra, la embajadora Park se preparó para la reunión. Estudió todo lo que la Confederación sabía sobre los humanos, tratando de entender su psicología, sus valores, sus motivaciones. La estación que orbitaba la luna de la Tierra era más pequeña de lo que esperaba, pero de una construcción impresionante. La Armonía atracó sin incidentes y Park lideró una pequeña delegación de 5 asesores hacia la estación. Fueron escoltados a una sala de conferencias con una gran ventana que daba a la superficie craterizada de la luna. La Tierra colgaba en la distancia, una hermosa esfera azul. El almirante An entró con otros 2 humanos. Su uniforme era impecable, su postura recta y segura. Embajadora Park, dijo con una leve reverencia. Bienvenida a la estación lunar. Gracias por aceptar esta reunión, almirante, respondió ella. Se sentaron en una mesa redonda diseñada deliberadamente para que ninguna posición pareciera más importante que las demás. Su mensaje ha sido recibido en toda la galaxia, comenzó la embajadora Park. Sus logros tecnológicos son impresionantes, aunque inesperados. Inesperados porque nos subestimaron, añadió An. Clasificamos la Tierra basándonos en datos observables, explicó Park. Su nivel tecnológico, sus estructuras políticas, su desarrollo social. Nos observaron como animales en un zoológico, interrumpió An, su voz todavía tranquila pero con un filo cortante. Estudiaron nuestras guerras, nuestras enfermedades, nuestros desastres climáticos y eligieron dejarnos enfrentar la extinción en lugar de ofrecer ayuda. Mientras sus científicos catalogaban nuestra especie como especímenes, nosotros luchábamos por sobrevivir. La embajadora Park mantuvo su compostura diplomática. La historia violenta de su especie era exactamente la razón por la que necesitábamos orientación,
interrumpió Anne de nuevo. En cambio, eligieron mal. Nos abandonaron a nuestra suerte. Así que nos salvamos a nosotros mismos. El asesor de Park se removió incómodo en su asiento. Así no era como solían progresar las reuniones diplomáticas en la Confederación. Almirante Anne, intentó Park de nuevo. La política de no interferencia de la Confederación existe por buenas razones. La historia ha demostrado que el contacto prematuro con civilizaciones en desarrollo a menudo conduce al colapso cultural o a la dependencia. Anne puso sus manos planas sobre la mesa. Sabemos de la especie Riven, dijo en voz baja. Park sintió un escalofrío recorrerla. La situación de los Riven era altamente clasificada. Los Riven se enfrentaban a un desastre natural que habría destruido su civilización. Una simple advertencia de la Confederación podría haber salvado millones de vidas. En cambio, los vieron morir porque se consideró que no estaban listos para el contacto. ¿Cómo sabe eso?, exigió uno de los asesores de Park. De la misma manera que sabemos de las otras 2 especies que la Confederación decidió dejar perecer, respondió Anne. Sus bases de datos son bastante completas. La embajadora Park se dio cuenta de que se enfrentaba a una situación diplomática como ninguna otra en la historia de la Confederación. Los humanos sabían demasiado. Los enfoques diplomáticos estándar no funcionarían. Almirante Anne, dijo, abandonando sus puntos de conversación preparados, si lo que dice es cierto, entonces tenemos mucho que discutir sobre las políticas de la Confederación. Pero primero necesito entender sus intenciones. ¿Qué quiere la Tierra de nosotros? Anne intercambió miradas con sus colegas, luego volvió a mirar a Park. Rendición de cuentas, dijo simplemente. Reconocimiento de los errores pasados y un compromiso de cambio. ¿Cambio de qué manera? La Confederación afirma representar a las especies unidas de la galaxia, explicó Anne. Sin embargo, opera bajo principios de secretismo, exclusión y juicio arbitrario. Queremos una confederación abierta. Una que ayude a los mundos en desarrollo en lugar de simplemente observarlos. Una que comparta el conocimiento en lugar de acapararlo. La embajadora Park guardó silencio por un momento. Lo que Anne proponía transformaría fundamentalmente los principios más básicos de la Confederación. Trastocaría miles de años de protocolo establecido. Tales cambios requerirían un consenso entre todos los mundos miembros, dijo finalmente. El Consejo nunca. La autoridad del Consejo ya está siendo cuestionada, interrumpió Anne. Su secretismo está fallando, embajadora. No somos los únicos que hemos recibido información de sus bases de datos. Como si estuviera planeado, un ayudante entró y le entregó a Anne una tableta de datos. Él la miró y luego la deslizó sobre la mesa hacia Park. En la pantalla había una noticia de un mundo de la Confederación. Los manifestantes llenaban las calles portando carteles con el mensaje de la Tierra. Eligieron mal. Esto está sucediendo en 17 mundos ahora mismo, dijo Anne en voz baja. La verdad se está extendiendo. La embajadora Park levantó la vista de la tableta, encontrando la mirada firme de Anne. Almirante, dijo ella, ¿qué quiere exactamente que le diga al Consejo? Dígales que es hora de elegir, respondió Anne. Pueden luchar una batalla perdida para mantener el viejo orden, o pueden trabajar con nosotros para construir algo mejor. Dígales que la Tierra está lista para unirse a la comunidad galáctica, pero solo como iguales, no como sujetos de estudio. Park consideró sus palabras cuidadosamente. En su larga carrera diplomática, nunca se había enfrentado a un desafío tan directo, pero también reconoció la oportunidad que presentaba. Transmitiré su mensaje, dijo finalmente, pero no puedo prometer cómo responderá el Consejo. El almirante Anne asintió. Lo entendemos. Pero recuérdeles esto, el mensaje que enviamos podría haber sido un arma en lugar de palabras. Elegimos la comunicación sobre el conflicto. Esperamos que la Confederación tome una decisión similar. Mientras la embajadora Park regresaba a su nave, miró a la Tierra por última vez. El planeta que había sido descartado como primitivo acababa de cambiar el curso de la política galáctica para siempre. Y la verdadera confrontación, lo sabía, apenas estaba comenzando. El comandante Kim estaba de pie en la ventana del cuartel general de la División de Inteligencia, observando cómo las naves abandonaban el puerto espacial de abajo. No eran naves militares ni transportes oficiales, sino naves civiles.
miles de ellas dirigiéndose desde la capital de la Confederación hacia la Tierra y sus aliados. Otros 3 mundos se han retirado oficialmente de la Confederación, informó el oficial Lee, colocando la tableta de datos en el escritorio de Kim. La coalición terrana ahora incluye 172 planetas que antes eran de la Confederación. Kim asintió en silencio. En solo 30 días, el orden galáctico que había permanecido durante miles de años se estaba desmoronando. Las primeras señales aparecieron solo horas después del regreso de la embajadora Park de la Tierra. Las noticias de la reunión con el almirante Han se filtraron a las redes públicas. Luego vinieron las revelaciones, archivos clasificados que mostraban que los líderes de la Confederación habían retenido deliberadamente la ayuda a mundos en desarrollo, habían permitido que plagas prevenibles siguieran su curso, habían permitido que desastres naturales destruyeran civilizaciones enteras. Todo en nombre de la no interferencia. Las protestas estallaron, primero en los mundos miembros más nuevos y luego se extendieron a los sistemas centrales. Cuando las fuerzas de la Confederación intentaron reprimir las manifestaciones, ocurrió algo inesperado. Los manifestantes utilizaron tecnología de comunicación que las fuerzas de seguridad no podían bloquear. Tecnología terrestre. El Consejo se reúne de nuevo, dijo Lee, interrumpiendo los pensamientos de Kim. Han solicitado su presencia. La Cámara del Consejo, antes la sala más magnífica de la galaxia, ahora se sentía hueca. Solo quedaban 23 miembros del Consejo de los 200 originales. Los demás habían renunciado en desgracia o se habían marchado para unirse a la creciente coalición terrana. El consejero Son, uno de los pocos miembros originales que aún estaba presente, parecía envejecido más allá de sus años. Su brillo azul, normalmente intenso, se había atenuado a un pálido parpadeo. Comandante Kim, dijo mientras Kim entraba, su último informe de inteligencia. Kim activó la pantalla central, mostrando un mapa de la galaxia. Casi la mitad de los sistemas estaban resaltados en verde, planetas que se habían unido a la coalición de la Tierra. La situación sigue desarrollándose rápidamente, dijo Kim. La Tierra ha establecido lo que llaman intercambios de conocimiento en 83 mundos. Están compartiendo libremente tecnología que hemos restringido durante siglos. Tecnología peligrosa, murmuró la consejera Choi. Se destruirán a sí mismos. Con el debido respeto, consejera, replicó Kim, la evidencia sugiere lo contrario. La tecnología médica que han compartido ya ha curado la plaga fora en 17 mundos. Sus sistemas de energía han puesto fin a los conflictos por recursos en el borde exterior, y su red de comunicación ha conectado a especies que no habían hablado en generaciones. Están comprando lealtad con regalos, dijo amargamente el consejero Son. No, dijo una voz desde la puerta. La embajadora Park entró con aspecto cansado pero decidido. Todos están compartiendo sin esperar nada a cambio. Esa es la diferencia fundamental entre su enfoque y el nuestro. Los miembros del consejo guardaron silencio. Park acababa de regresar de su tercera reunión con los líderes de la Tierra. Han invitado a los mundos restantes de la Confederación a unirse a ellos, anunció. No como súbditos, sino como iguales. Están convocando a una asamblea galáctica donde todas las especies, independientemente de su desarrollo tecnológico, tendrán voz. Locura, susurró el consejero Son. Los mundos primitivos carecen de la sabiduría para ese tipo de pensamiento. Es la razón por la que estamos perdiendo, interrumpió Park bruscamente. Los mundos primitivos, como los llama, han demostrado más sabiduría que nosotros. La Tierra fue considerada violenta e inestable, sin embargo, cuando descubrieron nuestro engaño, eligieron la diplomacia sobre la guerra. El comandante Kim activó otra pantalla, mostrando una enorme flota terrestre que se había reunido cerca de un antiguo puesto de avanzada de la Confederación. Nuestro análisis militar confirma que la Tierra podría haber lanzado un devastador primer ataque contra nuestros mundos clave, dijo en voz baja. Su tecnología de armamento supera nuestras capacidades defensivas. Sin embargo, no han disparado un solo tiro. La sala volvió a guardar silencio mientras los miembros del consejo asimilaban esta información. Tenemos una última oportunidad de reunirnos con su liderazgo, dijo la embajadora Park. El almirante Han ha ofrecido recibir a una delegación de la Confederación en la propia Tierra. Creo que deberíamos aceptar.
3 días después, Kim se encontró caminando sobre la superficie de la Tierra, algo que ningún oficial de la Confederación había hecho antes. La delegación había sido transportada a un edificio llamado Centro de Unidad Global, en una ciudad conocida como Ginebra. El edificio era hermoso en su simplicidad, espacios abiertos, luz natural y representantes de todas las naciones humanas trabajando juntos. El almirante An lo recibió personalmente, guiándolos a una cámara circular donde esperaba el Consejo de Liderazgo de la Tierra. Bienvenidos a la Tierra, dijo una mujer que se presentó como la directora Khan. Agradecemos su disposición a reunirse con nosotros. La reunión que siguió no se pareció a ningún intercambio diplomático en la historia de la Confederación. Los humanos no adoptaron posturas ni amenazaron, simplemente compartieron su visión de un tipo diferente de comunidad galáctica, una construida sobre la cooperación en lugar del control. Hemos recopilado pruebas de 1.327 casos en los que la política de la Confederación causó directamente un sufrimiento que podría haberse evitado, explicó el almirante An, mostrando caso tras caso en grandes pantallas. Especies que podrían haberse salvado de desastres naturales, enfermedades que podrían haberse curado, guerras que podrían haberse evitado con un simple intercambio de conocimientos. El comandante Kim observó los rostros de los representantes de la Confederación mientras absorbían la evidencia. La mayoría parecía conmocionada o avergonzada. Unos pocos parecían enojados, pero ninguno podía negar la verdad que tenían ante ellos. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente el consejero Son, su voz apenas un susurro. Nada, respondió simplemente el almirante An. No queremos rendición ni sumisión. No buscamos castigo por acciones pasadas. Queremos una asociación. La directora Khan dio un paso adelante. La nueva coalición opera bajo 3 principios. El conocimiento pertenece a todos, la asistencia se da libremente a quienes la necesitan, y cada especie tiene voz en los asuntos que le afectan. ¿Y si nos negamos?, preguntó la consejera Choi. La expresión del almirante An permaneció neutral. Entonces la Confederación seguirá existiendo junto a la coalición. Pero pregúntense esto, ¿en qué sistema elegirían vivir? La reunión continuó durante horas mientras los humanos explicaban su visión en detalle, y Kim se encontró cada vez más convencido por sus argumentos. Las viejas costumbres de la Confederación de repente parecían anticuadas y frías en comparación con el enfoque de la Tierra. Mientras la delegación se preparaba para partir, el almirante An llevó al comandante Kim a un lado. Sabemos que fue uno de los primeros en entender, dijo en voz baja. Sus informes al Consejo fueron honestos, incluso cuando la verdad era incómoda. Kim asintió. Cumplí con mi deber. ¿Y qué le dice su deber ahora?, preguntó An. Kim consideró la pregunta cuidadosamente. Que la Confederación tal como existe no puede sobrevivir. Y quizás no debería. An sonrió levemente. Habría un lugar para usted en la coalición, comandante. Sus habilidades y experiencias serían valoradas. Antes de que Kim pudiera responder, sonaron las alarmas en todo el edificio. Un ayudante corrió hacia el almirante An, susurrando urgentemente en su oído. La expresión de An se oscureció. Parece que algunos de sus colegas no están de acuerdo con una transición pacífica, le dijo a Kim. 3 naves de guerra de la Confederación acaban de entrar en la atmósfera de la Tierra. Armas activadas. Kim sintió que su corazón se hundía. ¿Qué naves? El Protector, el Guardián y el Centinela, respondió An. Las mismas naves que habían escoltado a la embajadora Park en su primera visita. Kim conocía a sus comandantes, líderes militares de la vieja guardia que verían el ascenso de la Tierra como una amenaza inaceptable. Déjeme hablar con ellos, ofreció Kim. Podría convencerlos de que se retiren. No hay tiempo, dijo An, mirando una pantalla de datos. Estarán en rango de tiro de los principales centros de población en minutos. Kim esperaba pánico, pero en cambio An tocó con calma un dispositivo de comunicación en su muñeca. Activen la red de defensa planetaria. Protocolos no letales. Afuera, el cielo de repente brilló cuando un campo de energía se hizo visible rodeando todo el planeta. En las pantallas a su alrededor, Kim observó cómo las 3 naves de guerra de la Confederación, las armas más poderosas de la galaxia, simplemente se detenían. Sus motores aún ardían, pero no avanzaban. Luego, uno por uno, sus sistemas se apagaron.
¿Qué les han hecho? Jadeó la consejera Choi. Amortiguación selectiva de energía, explicó Ann. Sus tripulaciones están ilesas, pero sus naves están inutilizadas. La directora Khan se volvió hacia la delegación de la Confederación. Podríamos haberlos destruido, dijo en voz baja. Tenemos la capacidad. Pero eso nos convertiría en lo que temían que fuéramos, violentos, agresivos, destructivos. En cambio, elegimos diferente. El mensaje era claro, la Tierra podría haber aplastado a la Confederación en cualquier momento, pero había elegido la paz. Esa noche, mientras los miembros restantes del Consejo debatían su respuesta, una transmisión final desde la Tierra llegó a todos los dispositivos de comunicación en el espacio de la Confederación. Ustedes eligieron el aislamiento y el control. Nosotros elegimos la conexión y la libertad. La galaxia merece algo mejor que su miedo. Ellos eligieron mal. Nosotros estamos eligiendo diferente. Únanse a nosotros para construir algo mejor. En una semana, los últimos mundos de la Confederación votaron para unirse a la nueva coalición. El orden galáctico de 1000 años había desaparecido. 6 meses después, el comandante Kim se encontraba en una cámara diferente, la Gran Asamblea de la Coalición Galáctica. Representantes de más de 500 mundos llenaban la sala, muchos de especies que nunca antes habían tenido voz en los asuntos galácticos. En el podio central estaban la directora Khan y el almirante Ann, pero no estaban solos. Hoy, líderes de docenas de mundos estaban con ellos, formando el nuevo Consejo de la Coalición. Hoy marca el comienzo de una nueva era, anunció la directora Khan. Ya no se considerará a ningún mundo demasiado primitivo para el contacto. Ya no se acaparará el conocimiento por unos pocos. Ya no enfrentarán las especies la extinción mientras otros observan desde la distancia. Kim miró alrededor de la cámara, viendo esperanza en los rostros de 1000 mundos diferentes. Y la Tierra, el planeta una vez considerado demasiado violento e impredecible para el contacto, había transformado la galaxia. No por la fuerza, sino a través de una idea simple y poderosa, que la cooperación era más fuerte que el control. Mientras la asamblea estallaba en vítores, Kim reflexionó sobre la ironía. La Confederación había temido la agresión humana, pero al final, fue la compasión humana la que había conquistado las estrellas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.